Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Hebreos capítulo 11, verso 7. Aquella persona que cree que Jesucristo es el más grande, lo muestra a través de el estilo de vida que lleva. La lista de hombres y mujeres en Hebreos 11, que se caracterizan por ser hombres y mujeres de fe, está allí con el objetivo de que podamos nosotros aprender que si alguien cree en la grandeza de Dios, la única forma de vivir es convertirse en un hombre y una mujer de fe. Noé, en el versículo 7, nos enseña cómo convertirse en un hombre y en una mujer de fe. Observe lo que dice. Verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. De manera magistral, el autor en un solo versículo llega a resumir lo que al escritor de Génesis le tomó capítulo 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así es que para tener algunos detalles más, nos vamos a apoyar en la historia completa allí en Génesis. Y podemos observar cómo una persona que llega a vivir por fe lo hace de manera concreta. Génesis capítulo 6, sin perder Hebreos 11, que regresamos allí en un ratito. Génesis capítulo 6, versos 8 y 9, por favor. Noé significa descanso. Probablemente sus padres quisieron que este hombre les diera esperanza de cómo en su generación pudieran vivir con descanso, con tranquilidad. Y nos muestra algunas características de este hombre, de Noé. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Importante comprender lo que el versículo está transmitiendo. No había algo bueno en Noé, que por tener él algo bueno en su vida, Dios lo escogió. Es exactamente lo opuesto. Dios le escoge, no porque haya algo bueno en él, porque no hay nada bueno en nosotros. Le escoge y decide que este hombre experimente la gracia de Dios en su vida. Y cuando él experimenta la gracia de Dios, esa gracia le transforma y le lleva a ser una persona justa, perfecta. La justicia y la perfección de Noé son el resultado no de su esfuerzo personal, sino son el resultado de experimentar la gracia de Dios.
Ser un hombre justo significa dos cosas. Significa que él llega a ser justificado, es decir, llega a ser salvo. Y el otro elemento que comunica la palabra justo es que esta persona llega a vivir de acuerdo a esta norma justa de la palabra de Dios. Esos dos elementos están incluidos en la palabra justo. Yo necesito primero, y el orden es importante, yo necesito primero ser justificado por Dios. Y cuando soy justificado por Dios, esa obra de salvación en mi vida va a llegar a producir que yo pueda vivir de manera justa. Nosotros no tenemos la capacidad de obedecer la justicia de Dios. Recibimos esa capacidad cuando somos justificados por Él, somos salvos. El Espíritu Santo, Dios mismo, vive en nosotros y nos capacita y obra en nosotros para vivir de manera justa, alineados a la justicia que este libro expresa. Así es que Noé es un hombre justo porque fue salvo y es un hombre justo porque vive de acuerdo a esta norma. Este hombre también es perfecto. Eso no significa que llegó a tener la capacidad de no pecar. Perfecto significa que fue una persona madura espiritualmente, íntegra, completa. Este hombre llegó también a caminar con Dios. Con Dios caminó Noé. Aprendimos la semana pasada que Enoc fue uno de esos personajes que caminó con Dios. La Biblia registra solo 3 ejemplos de gente que caminó con Dios: Enoc, Noé y en Malaquías 2 un grupo de sacerdotes. Solo esas 3 personas se registra que llegaron a caminar con Dios. Es interesante que para que una persona pueda caminar con Dios necesita ir por el mismo camino. Necesita dar los pasos a la misma velocidad que el otro. Necesita estar de acuerdo con el otro, porque si no, cada uno va por su lado, cada uno llega en distinto orden, en distinto momento. Así es que esa metáfora de caminar que comunica a nosotros la forma en la que debemos vivir, muestra el hecho de que Noé, como lo hizo Enoc y como lo hicieron los sacerdotes en Malaquías 2, tomaron la decisión de vivir de acuerdo al camino que Dios había establecido. Pero la característica que se destaca en Hebreos 11 es la obediencia de Noé. Se habla de que es un hombre justo, un hombre perfecto que camina con Dios, pero Hebreos recoge ese hecho de que este hombre es un hombre obediente. Esa es la característica que se enfatiza en Hebreos 11. Noé era un hombre obediente. Y allí en Génesis nosotros observamos algunos detalles de esa obediencia. El capítulo 6, verso 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Observe, Dios dijo algo y Noé obedeció conforme a todo lo que Dios dijo. Fue un hombre obediente. Observa, no fue un hombre que se acercó a Dios. ¿Sabes qué? Yo tengo un distinto plan. Yo tengo una sugerencia, yo tengo una alternativa, yo tengo una opción distinta. Nos gusta mucho eso. Esta es mi sugerencia, esta es mi alternativa, esta es mi opinión. La persona obediente, de a de veras obediente,
hace lo que le dicen. Esa es una característica muy valiosa en la vida de una persona. Te dicen algo, haces lo que te dicen. Haces lo que te dicen. Noé fue así. Él no dijo, ok, ¿quieres construir un arca? Yo te presento mi diseño. Yo te muestro la alternativa. No hay que hacer dos puertas, no hay que hacer una puerta, hay que hacer tres, no hay que hacer dos ventanas, hay que hacer cinco, no hay que hacer esto. Él pudo salir como solemos nosotros hacer. Obedecer a Dios con exactitud. Y esta es la cualidad que se muestra de Noé. Noé fue un hombre obediente a pesar de estar en la minoría. Escucha lo que dice la Biblia. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Eso dice Primera de Pedro 3:20. 8 se salvaron. Estaba en la minoría. Llegó a ser una persona obediente a Dios a pesar de estar en la minoría. Tengamos nosotros cuidado de justificar nuestra desobediencia porque nosotros estamos rodeados por gente que vive en pecado. Así es que como todos lo hacen, como todos proceden de esa forma, nosotros también nos dejamos llevar por el mal ejemplo de la mayoría. Un creyente de fe como lo fue Noé es una persona que llega a obedecer a Dios aun cuando está en la minoría, aun cuando es el único en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en cualquier sitio. Obedecer a pesar de estar en la minoría. Así era Noé. Noé obedeció a Dios a pesar de las burlas. Noé es un personaje que fue utilizado por Dios para construir un arca para proteger a todas las personas que quisieran entrar allí, porque después de ese evento Dios iba a destruir la tierra con un diluvio. 600 años vivió Noé antes del diluvio y después del diluvio llegó a vivir 350 años más. Este personaje experimentó lo que todos aquellos que quieren vivir piadosamente van a experimentar. Segunda Timoteo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquella persona que toma una línea específica y concreta, una forma de vivir acorde a la palabra de Dios, esa persona debe prepararse porque el mundo no quiere gente así, no quiere gente que sean hombres y mujeres de fe, no quiere gente que viva en santidad, no quiere gente así. La gente se dice, no estamos de acuerdo con las mentiras, con el robo, con las cosas incorrectas. Pero cuando tienes que cerrar un contrato en la empresa, no importa. Ahí sí se puede mentir, ahí sí puede haber corrupción. Así es la naturaleza humana. Aquel que quiere vivir por fe va a darse cuenta que el resto se opone. A veces la oposición viene de la misma familia. A veces la oposición viene de otros creyentes que no están de acuerdo con vivir de esa forma radical.
Aquel que quiere vivir piadosamente recibirá persecución. Y Noé fue de los pocos que decidió hacer eso en su generación. Y llegó a experimentar la oposición de otros. Noé es un hombre obediente a pesar de la indiferencia. Segunda de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo se describe a la generación en la que vivía Noé? El mundo de los impíos. Así se describe. Y este hombre, de manera concreta, llega a mostrar su fe a través de construir un arca. El texto dice que fue pregonero de justicia y llegó a hablar de el castigo que Dios iba a dar a aquellos que no entraran en el arca. Y solo 8 le hicieron caso con él. A pesar de la indiferencia, a pesar de que la gente no aceptó su mensaje, a pesar de que creyeron que no era cierto. ¿Observas? Mantuvo, wow, necesito otro sándwich de pollo. Mantuvo una vida íntegra a pesar de la indiferencia. Este hombre mostró su obediencia a pesar de todo el tiempo que le tomó construir el arca. Observa capítulo 6, verso 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El proyecto de construcción del arca no fue un proyecto de un par de semanas, fue un proyecto extenso. Y a pesar de el tiempo que pasó, este hombre se mantuvo fiel al Señor, aun cuando pocos se arrepintieron y la mayoría eran indiferentes. El verso 11 en Génesis 6 dice que él fue obediente a pesar del pecado. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y, segunda de Pedro 2:5, ya describió al mundo como el mundo de los impíos. No era fácil ser un hombre de fe. No era fácil vivir una vida de santidad. No era fácil. Pero este hombre se dio cuenta que es la única forma de vivir para agradar a Dios, es la única forma de vivir que vale la pena, que cuenta. Y se comprometió a vivir así a pesar de estar en la minoría, a pesar de la indiferencia, a pesar de las burlas, a pesar de que la mayoría daban un mal ejemplo, eran pecadores. A pesar de que lo que Dios le había dicho era algo ilógico. Capítulo 6, verso 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda la carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Para nosotros, que hemos visto llover y hemos visto
lluvias importantes que a veces parece diluvios que llegan a destruir casas y calles y todo eso. Nosotros que conocemos de fuertes lluvias, cuando se habla de diluvio, nosotros lo entendemos y nos imaginamos la proporción que eso tenía. Observa un detalle. Capítulo 2 de Génesis, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Escucha, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y si tú lees desde este versículo hasta el momento cuando ocurre el diluvio, nunca había llovido. La tierra producía por ese vapor que subía de la tierra y beneficiaba a las plantas, a la vegetación. Y la primera vez que llueve es un diluvio. No era algo conocido por ellos. Así es que cuando Noé les dice va a haber un diluvio, ¿qué es eso? Va a llover y van a morir si no se arrepienten. Nunca ha pasado eso. ¿Qué es la lluvia? Y la primera vez que llueve es un diluvio. Era algo ilógico, era algo no conocido. Y ellos debían obedecer y no lo hicieron. Y Noé obedeció. A pesar de lo ilógico, dio valor a la palabra de Dios e hizo lo que debía hacer. Y por eso su obediencia es significativa. ¿Cuáles son los resultados en la vida de Noé de vivir por fe? Hebreos 11:7. Observa. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Primer resultado, en que su familia se salvase. ¿Quieres ser de bendición para otros? Vive por fe. Observa. Observa cómo la gente cercana, 7 personas, se llegaron a beneficiar por la vida de fe de Noé. Este hombre vivió por fe y el resultado de su vida, en el caso de él, fue que 7 se salvaron. ¿Qué es lo mejor que puedes dar a otro? ¿Qué es lo mejor que puedes dar a tu familia? ¿Qué es lo mejor que puedes dar a tus hijos? Una profesión, una herencia, un carro, una casa. Está bien, eso ayuda. Eso no es lo más importante. Lo mejor que puedes dar a tu familia, a tus hermanos en la fe, es ser un hombre y una mujer de fe. Eso es una bendición para otros. Y Noé llegó a experimentar eso en su vida y su fe se irradió a la vida de 7 personas que le hicieron caso
su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, entraron en el arca y se salvaron. Un segundo resultado de vivir por fe, observa versículo 7 en su parte final, y por esa fe condenó al mundo. Aquellos que decidieron no seguir el ejemplo de Noé, no hacer caso a lo que él les estaba diciendo. ¿Cuál fue el resultado en la vida de ellos? Perecieron en el diluvio. Tercer resultado, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando nosotros priorizamos las cosas materiales en nuestra vida, es porque nos interesa tener una herencia física, que la parte económica no sea un problema. Noé se destaca porque lo más importante para él no fue una herencia temporal, fue una herencia espiritual. Y eso es lo que llegó a experimentar. Él fue heredero de la justicia que viene por la fe. Él se convirtió en heredero de la justicia que viene por la fe. Tú y yo podemos tener un enfoque material y llegar a ser herederos de cosas materiales. O podemos enfocarnos en lo espiritual y podemos llegar a tener una herencia más valiosa, más importante, la herencia espiritual. ¿Qué quieres dejarles a tus hijos? ¿Una herencia material? No está mal, pero no es lo más importante. Lo mejor que podemos dejarles es una herencia espiritual. Que nuestra vida de fe les impacte y que ellos vean ese ejemplo y lo reproduzcan en su vida y las próximas generaciones, nuestros nietos, el resto, pueda ser impactado por un padre, un abuelo, que fue un hombre de fe. Esa es la mejor herencia. Y es lo que llegó a escoger este hombre. Imagina ese día cuando Dios se le aparece a Noé y le advierte: voy a destruir la tierra. Este hombre era un hombre grande. Tenía casi 500 años de experiencia cuando se le aparece Dios. Era un hombre hecho y derecho, había vivido 500 años. ¿Qué crees que estuvo haciendo Noé durante esos casi 500 años antes de convertirse en un constructor del arca? Tenía su trabajo, sus proyectos, sus metas, sus objetivos, seguramente como nosotros. Y en un momento de su vida Dios le habla, le advierte lo que él va a hacer. Noé valora lo que Dios le está diciendo y modifica su manera de vivir, modifica sus metas, sus proyectos, y se convierte en una persona de un solo proyecto que no es el de él. Voy a construir un barco
en tierra seca donde nunca ha llovido. Deberían los propósitos de Dios ser más importantes que nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros objetivos personales. Noé estuvo dispuesto a dejar aquellas cosas que durante 500 años eran importantes. Y cuando Dios le habló y le dijo, este es mi proyecto, hay que construir un barco, él le dijo, ok, este es tu proyecto, ahora este es mi proyecto. Y empezó a construir un barco. ¿Observas lo que significa ser un hombre de fe? Dios dice y yo hago. Tan simple como eso. Dios me dice algo en su palabra y yo hago. Eso es ser un hombre de fe. A veces Dios dice, no creo, no me parece. Yo tengo una mejor idea. Y en la práctica nos creemos más inteligentes y más sabios que Dios. Dios dice y yo hago. Y si esa es mi manera de comportarme, soy un hombre y una mujer de fe. Eso es lo que Noé nos enseña. A vivir por fe. No es difícil comprenderlo. Dios dice y yo hago. Simplemente así. El versículo 6 de Hebreos 11 dice que otra forma de vivir que esa no agrada a Dios. Porque la única forma de agradar a Dios es vivir por fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. No es difícil, es imposible agradar a Dios sin fe. La única forma, la única vida que podemos tener, la única forma de vivir la vida que agrada a Dios es ser hombres y mujeres de fe. Así es que Dios dice, y si Dios dice y yo no lo hago, mi vida no agrada a Dios. Porque la única vida que agrada a Dios es que Él dice y yo lo hago. ¿Eres un hombre de fe? ¿Eres una mujer de fe? Si la respuesta es no, ok, empieza hoy. Empieza hoy. Dios dice y yo lo voy a hacer. Sin cuestionar, sin pensar que tengo una mejor idea, un mejor proyecto, una mejor alternativa. Dios dice y yo lo hago. ¿Tienes una fe que transforma? Noé la tenía. Era un hombre obediente. Oremos. Padre Celestial, gracias por la bendición de poder aprender tu palabra, Señor. Gracias por la sencillez que ella tiene. Gracias porque no es difícil comprenderla.
Gracias por el ejemplo de Noé. Tú hablaste y él obedeció. Y no importó lo difícil de vivir en un mundo pecaminoso, indiferente, burlador. No importó. Tú hablaste y él obedeció. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a convertirnos en hombres y mujeres de fe, donde tú dices y nosotros hacemos. Pedimos, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Gracias por identificarse. ¿Alguien más por primera vez con nosotros, con toda confianza? Para la persona que levantó su mano, en un momentito voy a orar por usted, como le dije, pero quisiera pedirle que nos permita conversar un momento con usted. Y si es su deseo ese, usted puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo y alguien va a reunirse con usted y va a conversar un momento con usted. Si quiere pasar, hágalo con toda confianza, sin recelo. Permítanos no solo orar por usted, sino conversar con usted. Gracias por su disposición. Alan, ¿me ayudas? Gracias. Padre Celestial, queremos darte gracias por el ejemplo que hallamos allí en ese capítulo 11 de Hebreos. Hombres y mujeres que ya corrieron la carrera de fe y que se mantuvieron fieles. Y ahora nosotros podemos ver ese ejemplo, esa herencia de fidelidad que ellos nos dan. Y ayúdanos ahora a nosotros a poder seguir ese ejemplo de fidelidad. En esta vida, en esta carrera cristiana que estamos nosotros cursando. Que así como ellos nos han dado un legado de fe, nosotros a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nosotros podamos dejarles la misma herencia de fidelidad, porque corremos esta carrera como hombres y mujeres que son hombres de fe, donde tú dices y nosotros hacemos. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.